charla del análisis de zafra que hacemos todos los años, tratando de ver cuáles son aquellas variables que impactaron en el rendimiento de los cultivos de verano del año pasado. Para eso les cuento un poco cómo se caracteriza la base de datos. La información que vamos a presentar hoy es de 2.700 chacras, perteneciente a 73 empresas CREA, que pertenecen a 10 grupos CREA, en su mayoría agrícolas ganaderos. Vamos a hablar de 10 cultivos, hablando de soja primera, segunda, riego, secano, lo mismo con maíz, y hay algo de información de sorgo también, que no lo vamos a mostrar, pero bueno, es parte de la base que tenemos ahí. Así que un poco la caracterización de todo lo que vamos a mostrar hoy es el análisis de esta información que se caracteriza en esta diapositiva. Bueno, siendo lo que es la superficie por cultivo de la base de datos de FUCREA desde el año 2006, que empezamos con este relevo de información de lo que es datos de agricultura, de lo que se hacía en FUCREA, eso fue creciendo hasta que la zafra pasada logramos juntar información de 52.000 hectáreas de soja de primeras, casi 70.000 de soja de segunda, más de 13.000 hectáreas de maíz y más de 14.000 hectáreas bajo riego. Eso ha venido en aumento porque hay algo de aumento de la agrícola, pero también hemos logrado ir colectando más información de las empresas. Algún otro dato interesante, como por ejemplo, qué es lo que viene pasando con el doble cultivo en los últimos años. Y bueno, lo interesante es que ha venido en aumento, y si miramos los últimos 4 o 5 años, más o menos venimos arriba del 50% de doble cultivo. ¿Cómo han sido los rendimientos de soja de la base FUCREA desde estos años? Y uno puede como que dividir este gráfico en 2 tramos, como que desde el 2006 hasta el 2015 los rendimientos de soja tanto de primera como de segunda han sido bastante estables, y luego el 2015 como que hemos encontrado años de muy buenos rendimientos y años de secas con rendimientos más bajos, donde la variabilidad se ha hecho más frecuente, dando como resultado la 24-25 un rendimiento de soja de primera de 3.200 kilos, muy similar al que se obtuvo en la 18-19. Y en cuanto a soja de segunda, el rendimiento fue de más de 3.000 kilos. Es el primer año de la serie histórica de FUCREA que el rendimiento de soja de segunda es más alto que 3.000 kilos. O sea que fue un año récord en cuanto a soja de segunda y el segundo año mejor en cuanto a soja de primera. ¿Cómo fue la distribución de rendimientos a lo largo del país de soja de primera? Esto lo que se ve acá es un mapa de colores donde se muestran los rangos de rendimiento de soja primera y las diferentes zonas del país. Y bueno, y lo que se pudo ver es que hay zonas del país con muy buenos rendimientos, todo lo que es la zona de Flores, norte de San José, Colonia, oeste de Soriano, con rendimientos muy altos, por encima de los 3.500 kilos. Zonas más hacia la zona centro, con rendimientos un poco más bajos, y después se ve como que un rojo muy intenso acá, con rendimientos extremadamente bajos, que si recuerdan, en febrero de este año hubo un granizo muy importante. Bueno, todo esto rojo que se ve acá fue el daño que causó el granizo que hubo en febrero. El rendimiento promedio en el litoral sur de soja primera es de 3.600 kilos, en el centro algo parecido, 3.600 también, y bueno, el litoral norte, por efecto del granizo y por algunas otras cosas que vamos a ver, está casi 1.000 kilos más abajo que en las otras 2 zonas. Rápidamente, ¿qué efecto tuvo el granizo en la soja 24-25? Del área de FUCREA, de soja que habíamos visto, vimos que hay unas 8.000 hectáreas afectadas por granizo el año pasado, eso es un 6% del área de soja. Afectó a 14 campos. El rendimiento de la soja con granizo fue de en torno a los 1.000 kilos, tanto para riego como para secano. Y bueno, y eso ocasionó una pérdida que si la sumamos toda, entre lo que es soja de primera, de segunda, riego, secano, para el área de FUCREA de unos 6 millones de dólares. Después, algunos tendrán seguro, otros no, pero estimamos más o menos que para el área de FUCREA ese granizo costó unos 6 millones de dólares. Bueno, sacando lo que es el granizo, que nos hace un poco de ruido en lo que es las variables que pueden afectar al manejo,
armamos este arbolito que es una especie de herramienta que nos permite tratar de discernir cuáles son aquellas variables más importantes en determinar el rendimiento de soja de primera del año pasado. Entonces, el rendimiento promedio aritmético de soja sin el granizo es de 3.300 kilos de soja de primera, y la principal variable en discernir rendimiento es zona, donde podemos ver que las zonas litoral sur y centro están arriba de los 3.500 kilos, y después la zona litoral norte, sacando los problemas de granizo, igualmente tuvo un rendimiento más bajo que lo que son las zonas litoral sur y centro. En la zona litoral norte y en el resto, vemos que hubo una zona en la cual además llovió poco en enero, eso cobró un peaje importante en el rendimiento, y si vemos las zonas donde llovió un poquito más en enero, además en marzo hay una zona en la cual llovió un poco menos, y bueno, y eso cobró en parte en rendimiento. O sea que parte del problema que vemos en la zona litoral norte, sacando el problema de granizo, además estamos teniendo un problema pluviométrico de que nos faltó lluvia en algunos lugares. ¿Qué es lo que pasa en la zona litoral sur y centro? Bueno, vuelve a aparecer lluvia. Lluvia, esto es enero, febrero y marzo, la suma de las tres, menor a 370 milímetros, esas anduvieron en 3.300 promedio, y las zonas donde llovieron más de 367 milímetros, en torno a los 3.700 kilos. Y bueno, y acá empiezan a aparecer otras variables que no son lluvia. Por ejemplo, en los lugares donde no llovió tanto, el material aparece como una variable importante, que después la vamos a profundizar un poquito más. El potasio en suelo aparece como una variable importante, no solamente por el potasio, porque el potasio en suelo quiere decir una cantidad de cosas, es un indicador de calidad de suelo. Entonces, en las zonas donde llovió bien, si además tenía un buen suelo, me permitió explorar potenciales de rendimiento más altos. Estos son los mapas de lluvia de diciembre y enero, como para ver un poco cómo fueron las distribuciones, y esto es lo que se ve un poco que vimos en la zona litoral norte. Tenemos una zona bien al norte, el litoral norte, con lluvias muy bajas, y después tenemos zonas en las cuales llovieron casi 200 milímetros. O sea, fíjense la heterogeneidad que hay en un mismo mes de lluvias dentro del país, dentro de 200, 300 kilómetros, de 0 a casi 200 milímetros. Lo mismo pasa en enero, tenemos zonas con 0 lluvia, tenemos zonas con 250 milímetros de lluvia, y bueno, y toda la zona donde estaban los buenos rendimientos, Flores, Colonia, es donde llovió bastante bien en enero, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en febrero y en marzo? También tuvimos lluvias suficientes, casi que en exceso en algunas zonas. Vamos a ver que en algún cultivo las lluvias de exceso también pegan en el rendimiento. Y en marzo pasa lo mismo, como que las lluvias fueron buenas y en algunas zonas también tenemos algo un poco más de exceso. ¿Qué es lo que pasa en soja de segunda? Y bueno, los rendimientos son muy parecidos, la distribución de rendimientos es muy parecida a lo que es soja de primera, buenos rendimientos en la zona de Flores, norte de San José, Colonia, oeste de Soriano. Tenemos toda esta zona marcada por el granizo. Acá podemos ver, por ejemplo, una zona en la que no pegó el granizo y se ve mucho más verde. Igualmente, en general, la zona litoral norte se ve bastante más naranja que la zona litoral sur y centro. Eso nos da rendimientos de 3.300 kilos para el litoral sur y centro y rendimientos de 2.500 kilos para la zona litoral norte. De vuelta, sacando el problema del granizo, si analizamos las variables que afectaron el rendimiento de soja de segunda, la principal variable es la zona, donde volvemos a ver que la zona centro y litoral sur anduvieron mejor que la zona litoral norte, independientemente del granizo. Igualmente faltó agua. Y bueno, sigue cortando otra vez lluvia como variable importante. Aparece fecha de siembra, que en soja de segunda siempre salta, donde las zonas que se sembraron antes del 15 de diciembre dieron rendimientos casi 500 kilos más altos que las que se sembraron después del 15 de diciembre. Y en las zonas donde la soja de segunda anduvo bien, vuelve a saltar fecha de siembra como una variable importante, donde vemos que lo que está sembrado más tarde en diciembre, con rendimientos más bajos que lo que está sembrado más temprano. O sea que fecha de siembra es una variable en la que jugó bastante fuerte el rendimiento de soja de segunda, además de lluvia. Entonces, esto es soja de primera y soja de segunda, pero tratemos de verlo como soja en su conjunto. ¿Y qué pasa si sacamos los casos de granizo? Y decimos, bueno, vamos a analizar las que vemos todos los años. ¿Se sigue cumpliendo? Sigue cumpliéndose que el antecesor es importante, que la fecha de siembra pesa, que
Bueno, analicémoslo para ver si todo lo que venimos validando se sigue cumpliendo igual en un año en el cual sacamos más de 3.000 kilos de rendimiento promedio. Este gráfico que vemos acá es el rendimiento de soja, acá está primera y segunda, todo junto, en función de la fecha de siembra. Y lo que podemos ver acá, esos son los parámetros de la ecuación. En resumen, todo esto dice que no se ve caída de rendimiento hasta el 16 de noviembre y después, por cada día que yo me atraso en la fecha de siembra, se cae 11 kilos por día el rendimiento de soja. Este 11 kilos es bastante bajo comparado con los años anteriores. Acá les pongo desde el 2018 hasta la 2023 cuáles han sido las fechas de quiebre. Y bueno, más o menos está ahí en todas en torno al 15 de noviembre. Y las caídas son entre 10 y 30 kilos de rendimiento de soja por cada día que yo me atraso en la fecha de siembra. O sea que estamos en unos años en los que menos se cayó el rendimiento por fecha de siembra. Fue un marzo bastante bueno, con buena lluvia, con buena radiación, y bueno, por eso se debe explicar ese resultado. Si vemos, por ejemplo, la 22-23, que fue el año de la seca, y bueno, eso da no significativo. O sea, en la 22-23, cuando nos agarró la seca, no importaba, sembrábamos tarde o temprano, no llegó puesto y no perdimos tanto que no importaba la fecha de siembra. Pero en el resto de los años lo que podemos ver es que a partir del 15 de noviembre y el costo que tiene sembrar un día más tarde es importante. El tema del potasio, que habíamos visto que saltaba como una variable importante. Esto que vemos acá es rendimiento de soja y niveles de potasio en suelo. Acá están los rangos. Y podemos ver que estos son intervalos estadísticamente diferentes, donde podemos ver que si tenemos niveles muy altos de potasio, independientemente de la fertilización, los rendimientos de sojas en promedio del año pasado fueron más altos. Si tenemos niveles de potasio extremadamente bajos, menor a 0,3, vemos un rendimiento de soja bastante más bajo que el promedio. Y esto es qué porcentaje del área tenemos con cada uno de los niveles de potasio. Podemos ver que más o menos hay un 50% del área que tiene datos de análisis de suelo y bueno, hay un porcentaje del área que está por encima del nivel crítico, que en este caso es de un 20%, que de la mitad que tiene datos, donde los rendimientos son más altos solamente por tener un suelo mejor. Claro, independiente si está bien compensado. Bueno, ahí muy bien, ahí hay un dato muy interesante. Esto empezó a saltar ahora, lo de potasio, y saltó hace 10 años. Hace 10 años saltaba potasio en suelo porque nadie fertilizaba, hace 10, 12 años. Entonces tenías más potasio. Ahora hay un 85% del área de soja que está fertilizada con potasio. Entonces, como todos fertilizamos, volvemos a ver el efecto del suelo de vuelta. O sea, independientemente de la fertilización, si tenés un nivel de potasio más alto, igual los rendimientos promedios son más altos. Entre medio, si miramos los últimos 10 años que hubo en el medio, y bueno, fertilizamos un 20, un 30, un 40, un 50% del área, y ahí el efecto de fertilizar era importante. Ahora, como muy poca gente se plantea no fertilizar la soja con potasio, empezamos a ver esto de vuelta. Y la reflexión fue que el gran nivel de potasio acá no están queriendo decir otras cosas que la eficiencia de potasio. Luego tenéis los altos que de repente representan suelo en él. ¿Qué reflexión estás haciendo sobre eso? Si vemos el nivel de potasio en suelo según tipo de suelo, lo que nos llama la atención es que de repente los suelos 10 y los suelos 11, que esperamos que tengan niveles de potasio más altos, no es así. De repente tenemos suelos 5 que tienen buen nivel de potasio. Lo que sí vemos es que donde tenemos niveles altos de potasio, tenemos buena capacidad de intercambio catiónico, tenemos menos historia agrícola, tenemos un montón de otras cosas más que la delata el potasio en suelo. Bueno, rendimiento de soja del año pasado, según material. Este es el material, rendimiento de soja primera, rendimiento de soja segunda. Esto es área por material. Hay materiales que tienen un área bastante importante. Acá tomamos todos los materiales que tenían y por lo menos 1000 hectáreas. Después hay toda una cantidad de materiales que aparecen con menos área. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de ver acá?
hay materiales que tanto en primera como segunda aparecen en rojito, hay materiales que tanto en primera y segunda aparecen con colores verdes. Y bueno, y lo interesante es que son materiales que por lo menos tienen 1000 hectáreas, son materiales que el área de granizo no está metida acá. O sea, el tema material ya viene saltando en varias análisis anteriores. Hay un tema importante para estudiar el tema variedades. Y bueno, esto es un poco lo que les podemos dar, después lo miran tranquilos, pero la reflexión de esto es, existe material genético que sistemáticamente todos los años termina dando rendimientos más altos en la masa de datos. El tema antecesor, que no saltan los árboles, pero siempre es una pregunta, bueno, el antecesor maíz, la rotación y demás. Lo que veíamos antes, que la soja rinde más cuando tiene antecesor maíz. ¿Se sigue dando? Entonces armamos el gráfico del 2009 hasta la 2024. Esto es el plus de rendimiento que da la soja por antecesor maíz. En azul está soja de primera y en rojo está soja de segunda. Si miramos la 24-25, ¿cómo se lee este gráfico? El gráfico azul quiere decir, el año pasado las sojas que estaban atrás de maíz rindieron 300 kilos más que las sojas que estaban con antecesor soja. Y en soja de segunda pasa algo parecido. Y si vamos al promedio de la serie histórica, bueno, las sojas atrás de maíz en los últimos 15 años rindieron 300 kilos más que las que estaban con antecesor soja. Y en segunda más o menos unos 200 promedio. O sea, ¿se sigue dando? Sí, en un año bueno. Igualmente el antecesor maíz sigue siendo una variable importante. En soja de segunda, el antecesor colza y el antecesor cebada, esto es el rendimiento, el plus de rendimiento de soja de segunda, cuando por ejemplo la verde es que estaba atrás de colza menos todas las que estaban atrás de trigo. Si miramos el año pasado, en 2024, tenemos 260 kilos más de soja cuando tenía antecesor colza y cuando tenía antecesor trigo. Eso en el promedio de los años da 350 kilos más en los últimos 12 años. Las sojas que estaban atrás de colza dieron 350 kilos más que las que estaban atrás de trigo. Y en cebada se ve un efecto parecido pero de menor magnitud. Si miramos en el promedio de los años, bueno, la diferencia entre antecesor cebada versus trigo está en torno a los 100 kilos de soja. Voy a maíz. Esto es la evolución de área de maíz de Fucrea. Podemos ver que en el año 2010, por ahí, hubo una intención de hacer más maíz, después fue un cultivo bastante más relegado frente a la soja, y lo que podemos ver es que en los últimos 3 años hay un aumento importante del área de maíz. En la 23 hubo un área importante de maíz de primera, de casi 7.000 hectáreas, este año estamos en las 3.000. El área de maíz de segunda se viene manteniendo bastante firme, los últimos 2 años está en torno a las 10.000 hectáreas, y seguimos teniendo cada vez más área de maíz bajo riego con casi 7.000 hectáreas para el año pasado. Estos son los rendimientos de maíz de Fucrea del año pasado, maíz de primera y maíz de segunda. Si veíamos variedad en soja, esto mucho más alto. Podemos ver que hay una variedad tremenda en lo que son los rendimientos de maíz. El año pasado, la 24-25, el rendimiento de maíz de primera y de segunda estuvo más o menos en los 6.500 kilos. En maíz de segunda falta un poco de área por cosechar, pero eso es el rendimiento de lo que ya hay cosechado. Y si analizamos lo que es el rendimiento de maíz de primera el año pasado, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué esperábamos para este año? Cuando nos paramos en esta misma fecha, el año pasado, esto es de la jornada de cultivo del 2024, donde veíamos que el pronóstico de niña era poco alentador y usando los modelos que tenemos de predicción de rendimiento de maíz nos daba que iba a ser un maíz de en torno a los 5.000 kilos, porque el desvío de temperatura del Pacífico iba a estar en torno a 0,6, menos 0,6, menos 0,7, iba a ser bastante prolongado. ¿Qué terminó pasando? Terminamos sacando 6.500 kilos. ¿Por qué? Y se los voy a explicar en este gráfico, que primero voy a explicar el gráfico. Esto es la anomalía de temperatura, es cuánto tiene desvío la temperatura del Pacífico, donde podemos ver que para arriba es un niño fuerte, para abajo es una niña fuerte. Y el punto rojo es el rendimiento de maíz de Fucrea, ¿no? Entonces, cada año vemos cómo va evolucionando el desvío de temperatura y cuál va siendo el rendimiento de cada año. ¿Qué es lo que vamos viendo? Cada vez que tenemos una niña fuerte, vemos rendimientos de maíz bajos, ¿no? Esta no fue una niña muy fuerte, pero fue prolongada. El 2018 tenemos otra niña.
con rendimiento bajo, 2020, 2021, todos estos años con niñas fuertes. ¿Qué es lo que pasó la 24-25? Y no fue tan grave como decía el pronóstico. Fue un pequeño piquito que llegó a menos 0,5 y eso terminó explicando que el rendimiento no haya sido tan malo. Algo parecido pasó en la 16-17, un piquito chiquito, en la cual terminó dando 7.000 kilos. En la 12-13 pasó algo parecido, un piquito ahí que no llegó a 0,5 y bueno, no fue tan grave. O sea que tenemos que preocuparnos de los años en los que vemos las niñas más complicadas, que son las que nos dan los rendimientos de maíz de 3.000, 4.000 kilos. Estos son los mapas de rendimiento de maíz de primera y de maíz de segunda, donde vemos que no hay gran variabilidad de rendimiento de maíz de primera. Hay una zona acá en la que da un poco más bajo, pero en realidad no vemos gran variabilidad de rendimiento como veíamos en soja. En maíz de segunda vemos un poco más de variabilidad, vemos que esta zona anduvo un poco mejor. Acá tenemos también el efecto del granizo en alguna chacra de maíz de segunda que agarró, pero igualmente vemos en el maíz de segunda que la zona litoral norte anduvo un poco más floja. Este es el árbol de rendimiento de maíz de primera para el año pasado. El rendimiento promedio aritmético es de 6.000 kilos, donde vemos que la principal variable en determinar rendimiento de maíz del año pasado es suelo. Vemos que los suelos 11 en promedio tuvieron 1.000 kilos más de rendimiento que todo el resto de los suelos. Y en aquellas chacras que estaban en los suelos 11, la siguiente variable en determinar rendimiento es la distancia entre hileras, donde vemos que los maíces que estaban sembrados en un suelo 11 a 76, esos dieron 8.000 kilos. Y los que estaban sembrados a menos de 76, en su mayoría a 52, esos dieron 2.000 kilos menos. Si vemos el resto de los suelos, pasa algo parecido. Vemos que la distancia entre hileras vuelve a ser una variable importante. Vemos que a 76 el rendimiento da 6.000 kilos y a menos de 76 da 4.200. Y después vuelve a aparecer antecesor como otra variable importante en determinar rendimiento de maíz. Vemos el antecesor soja versus otros antecesores. Acá en otros antecesores es los maíces que sembramos arriba de praderas, arriba de campo natural, arriba de invierno pisoteados, arriba, bueno, aparecen como antecesores otros. Perdón. ¿Alguna vez ha salido? Si me das 2 diapositivas lo vemos. Si me das 2 diapositivas te contesto la pregunta, 2 más adelante. Voy primero al suelo 11 y después voy a la distancia entre hileras. Esto es el plus de rendimiento de maíz en cuanto a porcentaje en los suelos 11 versus todo el resto. Y bueno, y podemos ver, salvo algún año muy particular, que en la mayoría de los años siempre hay un plus de rendimiento en maíz de primera por estar en un suelo 11. El año pasado dio un 9% más de rendimiento y en promedio de los años eso da un 12%. O sea que era algo que podíamos esperar, que los suelos 11 tuvieran más rendimiento de maíz que el resto. Y después, ante la pregunta de la distancia entre hileras, esto que vemos acá es para el 24-25, es la distancia entre hileras y cómo se distribuye el rendimiento de maíz. Lo que podemos ver que a 76 la media de rendimiento es más alta, el techo de rendimiento fue más alta y el piso de rendimiento fue más alta también. A 52 vemos techo más bajo, promedio más bajo, piso más bajo. Y bueno, ahí hay una mínima ahí de área que estaba a 38. ¿Qué pasó en años anteriores, desde el 2007 hasta el 2023? Esto es el rendimiento de maíz de primera, en azul lo que estaba a 52, en rojo lo que estaba a 76. En la mayoría de los años pareciera no haber diferencia. En algún año, como por ejemplo en el 2016, en el 2018, en el 2022, y aparecieron diferencias de rendimiento bastante importantes en cuanto a lo que es distancia entre hileras. Pero son 4 años de 15. ¿Cuál es la razón? Habrá que buscarla, pero habrá que buscar algún tema climático, habrá que buscar un tema de fecha de siembra, habrá que buscar cuál fue la variable que explica ese rendimiento, pero es algunos años que ha pasado eso, pero en la mayoría no ha sucedido. Este es el árbol de rendimiento de maíz de segunda, donde tenemos el 59% del área cosechada. Esto es el rendimiento aritmético del área cosechada, donde podemos ver que la principal variable en determinar rendimiento es lluvia de febrero y marzo, donde llovieron menos de 430 milímetros en febrero y marzo, casi 7.000 kilos. Y después hay una zona donde llovió bastante fuerte en febrero y marzo,
y básicamente fue en el litoral norte. Eso tuvo algún problema sanitario también, se vio en la merma de rendimiento. Evidentemente, tanta lluvia al maíz en febrero o marzo de segunda le pega desde el punto de vista de rendimiento. Y la siguiente variable en determinar el rendimiento es fecha de siembra, donde podemos ver que aquellas chacras que estaban sembradas antes del 11 de diciembre, fue uno de los años que sembramos más temprano, yo creo que por miedo a la chicharrita, haber sembrado demasiado temprano y bueno, tuvo un costo en rendimiento. O sea, ojo con sembrar demasiado temprano, bajamos el riesgo de chicharrita, pero metemos el cultivo en momentos en los cuales los periodos críticos pueden estar en riesgo de seca. Y bueno, después de lo que es fecha de siembra, sale zona, lluvia de diciembre es una variable importante, recargar el perfil en diciembre aparece como una variable importante en el rendimiento. Pero bueno, eso es un poco el panorama de lo que es maíz de segunda. Entonces, como consideraciones finales, tuvimos rendimientos buenos de soja, cuando a principio de enero estábamos asustados, ¿no? A principio de enero estaba bastante justa el agua, pero terminamos teniendo un año récord de soja de segunda, muy bueno en soja primera. El tema climático, si bien fue bueno, hubo zonas donde fue más favorable y terminó dando rendimientos más altos. Y en un año bueno, las variables de manejo siguen siendo las mismas de lo que venimos viendo siempre. El tema de la fecha de siembra, de elegir el material, el antecesor, todo ese tipo de cosas siguen teniendo los mismos plus de rendimiento que lo que venimos diciendo en años anteriores. Y después, en cuanto al maíz, por suerte la niña resultó ser leve, no afectó mucho la lluvia de diciembre y logramos buenos rendimientos de maíz de primera. Para el año que viene, aparentemente tenemos otra niña leve, o sea, no llega a ser niña, sino que es un desvío leve. No deberíamos tener grandes problemas en cuanto a lo que es lluvias de diciembre para maíz de primera. Así que bueno, muchas gracias.